Estimados alumnos, bienvenidos al curso Operación de Brazo Hidráulico, Izaje y Unidades de Fuerza Motriz. Vamos a hablar primeramente de seguridad, medio ambiente y calidad en operaciones logísticas. El derecho a saber que el artículo 21 del decreto supremo número 40 habla que todos los empleadores tienen la obligación de informar oportuna y convenientemente a todos sus trabajadores acerca de los riesgos que entrañan sus labores, también medidas preventivas y los métodos de trabajo correctos. Los riesgos son los inherentes a la actividad en cada empresa. Y también a través de los comités de higiene o comités paritarios de higiene y seguridad, al momento de contratar trabajadores deben cumplir estos comités. La ley 16.744 nos habla de los accidentes de trabajo y actividades propiamente tal y enfermedades profesionales. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Es toda lesión que sufre una persona a causa o con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o muerte. La denuncia del accidente se hace mediante un documento llamado Declaración Individual de Accidente de Trabajo. Y las excepciones son fuerza mayor extraña, que no sea relación con el trabajo y algo hecho intencionalmente por la víctima. Y accidentes de trayecto son los ocurridos en el trayecto directo de ida o de regreso entre la habitación y el lugar de trabajo o viceversa. ¿Qué se entiende por enfermedades profesionales? Son las causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice la persona. Y las personas protegidas no son solamente trabajadores propiamente tal de una empresa, cualquiera sea la naturaleza y el tipo de empresa, sino que también funcionarios de administración del Estado, estudiantes de establecimientos fiscales o particulares, que se tengan que accidentar a causa de su estudio o realización de prácticas profesionales, los trabajadores tanto dependientes y los trabajadores familiares. Ahora vamos a hablar un poquito de análisis y prevención de riesgo. ¿Qué es riesgo mecánico? El riesgo mecánico se define como el conjunto de factores físicos que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados sólidos o fluidos. ¿Cuáles son las formas básicas de riesgo mecánico? Aplastamiento, cizallamiento, corte, atrapamiento de manos, arrastre, impacto, etc. Los atrapamientos son producidos por intervención manual en el punto de operación, aproximación al punto de operación por necesidad de fabricación, falla de comunicación entre operarios, puesta en marcha imprevista de la máquina por activación del dispositivo, desplazamiento de mesas, carros, ajuste de piezas, entre otros, cambio automático de útiles, bancadas móviles contra objetos fijos, si se atrapa el pelo, la ropa, etcétera, si hay ropa muy holgada, también es causa de atrapamiento. ¿Qué medidas preventivas pueden tomar los trabajadores para evitar estos riesgos? Cada vez que se hace una reparación, un trabajo de mantenimiento, es necesario colocar tarjetas de bloqueo de energía, verificar el funcionamiento de la máquina, el estado, hacer un checklist. Una máquina fuera de servicio en reparación debe estar señalizada fuera de servicio para que nadie intervenga. Nunca remueva o interfiera la protección o defensa de la máquina sin permiso. Para eso están las defensas. Al limpiar una máquina tiene que estar apagada y bloqueada completamente. Cuando limpie una máquina, asegúrese de desenergizarla. Conozca cómo parar la máquina rápidamente en una emergencia, las paradas de emergencia. Antes de arrancar una máquina, asegúrese siempre que esté libre de peligro. Para hacerlo, verifique que todos los resguardos y sistemas de seguridad estén colocados y funcionen correctamente. No distraiga su atención mientras opera máquinas. Nunca coloque las manos en partes de movimiento, también es muy peligroso. Nunca trate de apresurar la detención de una máquina frenándola con la mano u otro elemento. ¿Qué seguridades tengo frente a riesgos eléctricos de baja tensión, normas y recomendaciones? Tenemos tres tipos de riesgo importantes. Contacto directo con instalaciones con tensión. Contacto indirecto, pueden ser elementos mecánicos, metálicos que accidentalmente uno toca y conducen electricidad. Y quemaduras por arco eléctrico, producidas por la unión de dos puntos de diferente potencial. Para esto necesitamos normas generales de seguridad, formación y autorización para manipulación de instalaciones eléctricas,
Por ejemplo, cuadro de maniobra, puesta en marcha de motores, etc. Siempre ante una anomalía, no intervenir los equipos, comunicarlo al superior, al supervisor, respetar las señalizaciones, revisar los equipos antes de su utilización. Desconectar siempre cogiendo la clavija, siempre homologada del conector y tirando de ella. Ojo con las personas que están transitando alrededor. Alargadores, cables eléctricos. No usar herramientas eléctricas con las manos o pies húmedos porque conducimos a electricidad. Situaciones de riesgos mecánicos pueden ser ser golpeado por objetos, partes móviles, choques contra objetos fijos, caída a distinto nivel, sobreesfuerzos, cortes por herramientas, proyección de partículas también, que nos pueden caer a los ojos. Y para esto existen los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal eh, nos protegen y aminoran las consecuencias de un accidente, que están establecidos en la ley 16.744 sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las empresas tienen que proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de protección necesarios, no pudiendo en algunos casos cobrarles su valor. Es obligación del empleador. Por ejemplo, los cascos. Los cascos no solamente protegen de caída de objetos, no solamente nos protegen de si nos caemos y nos golpeamos la cabeza, sino que también tienen resistencia eléctrica. Ante descarga eléctrica, los cascos tienen resistencia al voltaje. También a quemaduras nos protege. La protección a los ojos y cara tiene una función principal de protegernos contra sustancias químicas, corrosivas que nos puedan llegar a los ojos, desprendimiento de partículas, si estamos trabajando con herramientas de corte, por ejemplo, polvo, partículas metálicas, partículas químicas. También tienen protección UV en algunos casos y también se pueden usar caretas transparentes para proteger la cara contra impacto de partículas. La protección para los oídos, ¿no es cierto? Según la ley, cualquier ruido en el lugar de trabajo superior a 85 decibeles es obligatorio usar protección auditiva. Hay orejeras o auriculares, como ustedes ven acá en esta figura, y también hay tapones auditivos. Estos son reutilizables, pero hay que tener mucho cuidado porque hay que lavarlos. También es muy importante en muchos procesos productivos el uso de protecciones respiratorias. Los respiradores ayudan a proteger contra determinados contaminantes del aire, reduciendo las concentraciones en la zona de respiración. Pero también hay que usarlos adecuadamente, hay que revisar los filtros, que no se ensucien. Eso también es muy importante. Los guantes. Tenemos distintos tipos de guantes para distintas manipulaciones y aplicaciones. Por ejemplo, nos protegen de objetos filosos, cortantes, también nos proporcionan resistencia a aislación eléctrica para trabajo eléctrico, también para manipulación de sustancias químicas nos protegen en general. Entonces, el mercado tiene una amplia variedad de guantes de protección. La protección de los pies, el calzado de seguridad, también nos protege de caída de objetos contundentes, metales, planchas, maderas, etc. También tienen aislación eléctrica, hay zapatos especiales para aislación que nos protegen y nos aíslan eléctricamente para descarga eléctrica. También deben tener suela antideslizante para protegernos en los casos de superficies húmedas. También que tengan resistencia a líquidos calientes, ambientes corrosivos, eso es muy importante. Los cinturones de seguridad o los arnés de seguridad, cuando se trabaja en altura, es decir, sobre 1,8 metros de altura, uno debe tener un cinturón o un arnés de seguridad conectado a una línea de vida, eso es muy importante también. La ropa de trabajo. La ropa de trabajo debe tener también, como ustedes ven aquí, colores llamativos para alertar de situaciones. No debe ser holgada, debe proteger al trabajador para que no se enganche a una máquina, por ejemplo. Eso también es fundamental. También protección al cuello para evitar quemaduras por el sol, ¿no es cierto? También hay que respetar la señalética que hay en los lugares de trabajo, por ejemplo, peligro, zona de radiación, cuidado con los ruidos, utilizar elementos de protección personal.
Hay que estar atento a la señalética. Vimos la parte de seguridad, ahora vamos a ver la revisión preventiva y conocimiento del brazo hidráulico. El brazo hidráulico apareció con el principio Pascal. En la antigüedad, por la necesidad de construir grandes edificaciones, crearon esta herramienta para multiplicar los pesos y que las personas, los trabajadores, pudieran transportar grandes masas que utilizaban para la construcción. Y el principio de los brazos hidráulicos, de todos estos elementos de izaje, es el principio de la palanca. La palanca es una máquina simple que nos permite multiplicar fuerza, es decir, transportar mucho mayor peso utilizando el brazo palanca. Una palanca simple es un punto de apoyo, F, y dos fuerzas que están contrapesándose. El desplazamiento de la potencia con el brazo de potencia y el desplazamiento de resistencia con el brazo de resistencia. Es decir, el brazo potencia tiene que ser capaz de mover y elevar la carga que sería la resistencia. ¿Cómo se aplica esto a los brazos hidráulicos? En la figura tenemos las palancas 1, 2 y 3 que serán de tercer tipo o de tercer grado. Esto nos permite poder levantar una mayor fuerza y para levantar objetos pesados lo podemos hacer gracias a estos mecanismos. ¿Y cuáles son los movimientos del brazo hidráulico? Tiene un movimiento rotatorio y un movimiento vertical, es decir, el movimiento vertical básicamente consiste en desplazar hacia arriba o hacia abajo de nuestro centro de masa, y el movimiento rotatorio se basa en un eje de giro y un radio constante, como una trayectoria de circunferencia. Entonces tenemos un eje de giro donde se pivotea y gira la máquina, un arco que es en ángulo recto o en arco de radio, donde es un perímetro donde va a trabajar en la máquina, una velocidad angular para el desplazamiento, también aceleraciones y el momento de inercia, que también los cuerpos resulta multiplicar la porción de masa por la distancia que los separa del eje de giro. Aquí tenemos los movimientos de un brazo hidráulico, la traslación, la rotación y el avance de la pala. Vamos a hablar también de el izaje, las prácticas seguras del izaje, de actividades de izaje. Identificar los peligros asociados a las tareas de izaje, reconocer prácticas seguras de maniobras de izaje y reconocer las responsabilidades de todos quienes participan en las tareas de izaje. Hay que evitar accidentes producto del trabajo en el izaje y mejorar la productividad de las empresas. En la operación del brazo hidráulico ha habido una evolución constante en la tecnología que ha permitido diseñar equipos con menos peso y con mayor capacidad de carga. Es fundamental el uso de maquinaria en todo proceso productivo porque nos hace más eficiente el trabajo y más seguro. Los elementos que se utilizan para el izaje de carga, tanto máquinas como elementos de izaje como accesorios, están certificados y deben estar certificados de acuerdo a distintas normas internacionales. Por mencionar algunas, las normas ISO, las normas ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, entre otros. ¿Qué entendemos por izaje? Izaje se define como el conjunto de maniobras que se ejecutan para movilizar con equipos auxiliares cargas de gran tamaño, peso o tonelaje. Izaje son las maniobras en sí que se hacen para mover, levantar o transportar equipos de gran tamaño o peso. Las grúas pueden ser puente, pluma, torre u otros equipos de izaje o levante que se usan para mover las cargas, cables, ganchos u otros mencionados. Hay un personal a cargo que participa en el proceso de izaje directamente, que es el rigger, que es el señalero, el eslingador y un supervisor. Y también está a cargo el operador, ¿no es cierto? El operador también interactúa. ¿Cuáles son las tareas, incidentes y causas asociadas a las maniobras de izaje? Un amarre adecuado es la operación que permite el empleo de lingas, de cadena, de acero o de cable o de tela. Entonces, el rigger es la persona que es la encargada de inspeccionar estos elementos de izaje, poder aparejar o afianzar correctamente la carga y trasladarla y bajarla en forma correcta. El operador tiene que tener su máquina impecable y tiene que trabajar coordinadamente junto con el rigger.
Levante, bajado, movilización de la carga. Esta tarea consiste en elevar, bajar o trasladar una carga previamente calculada en forma segura y controlada. Es decir, que cumple con los estándares y recomendaciones, que el equipo está en buen estado, que los elementos auxiliares como cables, eslingas u otros estén en buenas condiciones, certificados y correctamente identificados. La señalización son las señales de mano que hace el rigger que debe seguir el operador esas instrucciones. También se planifica el trabajo, es decir, qué elementos voy a utilizar para levantar la carga, cuál va a ser el peso de la carga, cuál va a ser el peso de la carga más los elementos de izaje. Eso se elabora mediante un plan de izaje que debe ir acompañado de cualquier maniobra. ¿Qué puede pasar? ¿Qué accidentes pueden pasar producto del izaje? Entre otros puede ser el desplome de la carga, atrapamientos, aplastamientos, golpes y caídas. ¿Cuáles son las causas más comunes de incidentes? Falta de inspección de cables, es decir, no revisamos bien, no hicimos bien un checklist porque los cables estaban mal estado. No se planificó bien el plan de izaje. Cálculos de carga errados. Calculamos una carga que es menor al peso real del objeto. Liberación repentina de la carga. Fallan estrobos en eslingas. Condiciones climáticas adversas. Si hay mucho viento, no se puede izar la carga porque eso influye en la capacidad de carga de la grúa. Estamos cerca de línea energizada, hay que respetar ciertas distancias mínimas de seguridad, líneas energizadas. Es muy importante, y hago hincapié en eso, que hay que conocer el peso de la carga. Hay que conocer el peso de la carga y no todo viene tabulado o viene en una placa. Hay que calcularlo. Hay que calcular el volumen del producto que voy a levantar, el material, y multiplicarlo por la densidad, que es una propiedad específica de un material. Por ejemplo, la madera tiene 0,8 toneladas por metro cúbico, que es la densidad, el hormigón 2,5 toneladas por metro cúbico y el acero tiene cerca de 8 toneladas por metro cúbico. Importante, como dije anteriormente, hacer inspección de los cables para prevenir cualquier falla que pueda ocurrir. Antes de hacer cualquier maniobra de izaje se deben verificar los cables, lingas, cadenas y otras. Y esa labor la realiza el rigger. Tiene que haber también una verificación mensual de estos elementos, certificarlos mensualmente. Los ganchos, las cadenas, los aparejos, todos los accesorios de izaje deben ser capaces de soportar la carga que voy a levantar. Y de manera importante hacer estas inspecciones periódicamente. Hay que tener en cuenta durante las inspecciones que hay que revisar corrosión, desgaste, enrollado inadecuado, entre otros. Si se detecta un cable en mal estado, hay que informar al supervisor y no se utiliza ese elemento de izaje. Los ganchos también deben tener un factor de seguridad de 4 veces superior a la carga de levante. Si hay materiales peligrosos, el factor de seguridad es 5. Tiene que tener un pestillo de seguridad que tiene que estar en buen estado. Si hay una apertura excesiva, corrosión o grietas, ya no se puede utilizar el gancho. En las cadenas también de izaje, el factor de seguridad es 5 veces superior a la carga que levante. Hay que revisar los anillos, argollas que no presenten deformaciones porque eso es causal de no poder utilizar el elemento de izaje. En caso de los cables, su factor de seguridad no será inferior a 6 veces superior a la carga de levante. Y hay que revisar los ojales de los estrobos para los ganchos, hay que revisar que no tengan alambres torcidos, que no hayan cocas o torceduras. En el caso de las cuerdas se eleva el factor de seguridad. Tienen que ser capaces de tener un factor de seguridad, una capacidad de carga 10 veces superior a la que levantamos. Y revisar también que no presenten una disminución de su diámetro mayor al 10%, porque si no, no se pueden utilizar. Con el fin de optimizar la vida útil de los elementos, es importante que las condiciones de almacenamiento sean óptimas. Es decir, los cables, cadenas, cuerdas y eslingas se almacenarán correctamente enrollados y en lugares libres de humedad, calor excesivo o presencia de sustancias cáusticas o corrosivas. No puedo dejarlas tiradas en el suelo, no puedo dejarlas expuestas a la humedad. Respecto al amarre de las cargas, es una tarea que requiere relacionar la carga a movilizar y los elementos o equipos
que se utilizarán para estos efectos. Esta actividad solo deben realizarla trabajadores suficientemente instruidos y adiestrados y capacitados y autorizados, ¿ya? Elemento de protección personal, ¿no es cierto?, que deben utilizar de acuerdo a la faena, y no sobrecargar las eslingas, siempre trabajar con una carga menor a la que soporta la eslinga con ese factor de seguridad de 5 veces. Todos los equipos o elementos a utilizar deben tener una marca que indica el fabricante, el peso que puede soportar y el ángulo. Tiene que estar con una placa característica que se debe mantener. Los elementos de levante, tales como eslingas, cadenas, ganchos, deben ir marcados de una forma legible y duradera. Para las eslingas simples, el marcaje debe estar grabado en el casquillo con una chapa identificativa. En los casos de eslingas de 2 o más ramales, la identificación será con una chapa metálica. Tiene que haber un marcaje legible y duradero. Tiene que contar con la capacidad máxima de utilización, la capacidad máxima de carga en distintas posiciones o en distintos ángulos. Hay una capacidad de carga dependiendo del ángulo de eslinga. De 0 a 45 tiene un valor, si es vertical también tiene otro valor, y si es de 45 a 60 cambia el valor de la capacidad de carga. Otra cosa importante son los pestillos de seguridad. En el caso de los ganchos, todos los ganchos deberán contar con un pestillo de seguridad. Es muy importante que esté en buen estado, que cierre bien y que la apertura no presente deformaciones ni corrosiones, que debe estar en forma óptima. También las eslingas tienen que estar en condiciones óptimas. Si se han debilitado sus componentes, va a tener que retirarse del servicio y sustituirla por una nueva. ¿Qué daños pueden tener estos accesorios de izaje? En el caso de las eslingas, desgaste, deformación y fisura de los accesorios. En el caso de los ganchos, se sale el pestillo, desperfecto en el cierre, los cables, daños y deformaciones, alambres rotos. Hay criterios para establecer cuántos alambres son permitidos o hasta cuántos alambres rotos puede romperse en un cable. 6 veces el diámetro, 14 veces el diámetro o 30 veces el diámetro se dan de baja. Alambres rotos concentrados, es decir, 3 alambres exteriores adyacentes en un mismo cordón, se retiran o se dan de baja. Y ahora, ¿cuáles son las razones por las cuales se deterioran los cables? Torcedura, aplastamientos, enrollados, alma que sobresale, es decir, malas condiciones de almacenamiento y mantenimiento. Para las maniobras de levante o bajada o movilización de la carga, cuando tenemos que elevar o bajar la carga, previamente calculada en forma segura y controlada, con el fin de garantizar en todo momento la seguridad de las personas y los bienes, los equipos de levante únicamente deben ser manejados por operadores que además deben reunir las condiciones personales que para su trabajo y que más adelante se indican han sido debidamente instruidos, entrenados y autorizados. Deben contar con licencia clase D. La tarea de señalización es fundamental porque el operador se guía por las señales que le da el rigger, que es la persona que hace todas las maniobras de izaje. Medidas preventivas que podemos tomar. Como medida preventiva, como fundamental, es recordar que tanto el rigger, el operador, el supervisor y el experto de prevención de riesgo deben elaborar un plan de izaje, una planificación del trabajo. Debe asegurarse de efectuar la señalización de frente al operador del equipo y lo más lejos posible de la carga, no estar bajo cargas suspendidas. La velocidad de movimientos de las manos y brazos indica la velocidad de maniobra para la carga. No se debe hacer rápido estas maniobras. Aquí tenemos algunos códigos de señales como bajar, atención, subir lentamente, parada o parada de emergencia. La responsabilidad del equipo que trabaja en el izaje y el código de señas Rigger permite que las señales de mando nos puedan guiar y puedan guiar al operador para trasladar la carga en forma segura. Eso es lo fundamental. Elementos importantes a seguir y tomar en cuenta. Seguridad sobre el peso de la carga adecuada al equipo e informarle esto al operador del equipo. El trabajo relacionado con el equipo de izaje. Personal involucrado en la maniobra de izaje. Seguridad asociada al trabajo de izaje. El correcto enlingado de la carga. Es muy importante. ¿Cuáles son las responsabilidades del supervisor de izaje? El supervisor de izaje supervisa y es responsable de planificar y elaborar siempre el plan de izaje junto al equipo.
operador, lingador, rigger y experto en prevención de riesgo. Tiene que mantener alejada a toda persona ajena a la operación y asegurar que se cumplan las normas de seguridad y garantizar que todo el personal conoce su trabajo, responsabilidades y condiciones de seguridad y que fue capacitado y creado para ello. Las instrucciones de las labores tienen que ser claras y precisas. Bueno, ahora vamos a hablar de los componentes de un sistema hidráulico, la parte técnica de los brazos hidráulicos, que tiene un fundamento en los principios de Pascal y Bernoulli. El principio de Pascal es la presión que ejerce un fluido incompresible y el equilibrio dentro de un recipiente en paredes indeformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido. Y el principio de Bernoulli nos habla de que en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Cuáles son los componentes del sistema hidráulico? Tenemos cilindro actuador, válvulas de control, tenemos una motobomba y tenemos filtros de retorno y filtro de distribución y tenemos un depósito de aceite. El depósito de aceite es el que va a extraer la bomba para poder impulsar por una serie de conductos este cilindro hidráulico que finalmente llega a un cilindro actuador que transforma esta energía hidráulica en energía mecánica para hacer el movimiento del brazo. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes del sistema hidráulico? ¿Por qué se utiliza tanto? Esas serían las ventajas. Los sistemas hidráulicos permiten desarrollar elevados ratios de fuerza con el empleo de sistemas muy compactos. Permiten la regulación continua de las fuerzas que se transmiten, no existiendo riesgo de calentamiento por sobrecargas. Son elementos muy flexibles y que pueden adaptarse a cualquier geometría gracias a la flexibilidad de los conductos que conducen el aceite hidráulico hacia los actuadores. Y los actuadores o cilindros hidráulicos, que son los elementos que transforman la energía, son elementos reversibles, que pueden actuar en uno u otro sentido y que además permiten su frenada en marcha. Además, son elementos seguros, haciendo posible su enclavamiento en caso de producirse una avería o fuga del fluido hidráulico. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son las desventajas? Baja velocidad de accionamiento de los actuadores o pistones hidráulicos. Alta presión de trabajo, que exige un excelente mantenimiento. No es un sistema limpio, debido a la presencia de aceite o fluido que se fuga. En general es un sistema más caro que otros, por ejemplo, de los sistemas de aire comprimido. El aceite hidráulico es fundamental, una buena elección, para que el fluido resista las condiciones, sobre todo de temperatura del proceso. Entonces debe tener una buena viscosidad, tanto a temperaturas bajas como a temperaturas altas. Debe tener un bajo punto de congelación. Debe presentar un punto de autoignición superior al menos a los 100 grados. No ser inflamable y tampoco ser corrosivo. Ser un buen disipador de calor. Ser un buen lubricador. Esas son las condiciones generales. Y los grados de viscosidad vienen dados por los grados SAE y los grados ISO. Los grados SAE son 10W, 20W, 30W, 40W y el grado SAE tiene un equivalente. Es decir, ¿cuáles son las propiedades que tiene el aceite? El aceite, la idea es que mantenga su viscosidad. ¿Qué es la viscosidad? Es la capacidad de escurrir que tiene un fluido, de fluir. Debe tener buenas propiedades de viscosidad a distintos rangos de temperatura o las temperaturas de operación del sistema hidráulico. Eso es lo fundamental. Otro componente fundamental es el depósito de aceite, donde nace, donde se acumula el aceite y se distribuye a través de válvulas y a través de la bomba o tanque hidráulico. También es un elemento que donde se van a depositar todas las partículas que vayan arrastrándose para que no estén fluyendo alrededor del circuito. Y debe tener un diseño tal y unas dimensiones tal de acuerdo al caudal de diseño, es decir, de acuerdo a la cantidad de líquido que circula por minuto en las tuberías. Recibe las partículas contaminantes y eso permite que el circuito hidráulico no se llene de estas partículas metálicas o partículas de polvo que puede ir arrastrando el aceite, que el aceite que circule en el circuito sea limpio. También sirve para dirigir la circulación del aceite al interior del tanque. Permite separar también las partículas
metálicas, por ejemplo, que se van depositando al fondo y se puedan purgar y se puedan limpiar. Para el circuito hidráulico se pueden fabricar dos tipos de tanques, los presurizados y los ventilados. Los presurizados están sellados, evitándose así que penetre la suciedad y la humedad en su interior. La presión interna que se genera a medida que se calienta el fluido hidráulico también sirve para empujar el aceite hacia la bomba, evitando que se produzca la cavitación de la misma. No obstante, como medida de seguridad, se debe instalar una válvula hidráulica de alivio que se utiliza para evitar que se pueda alcanzar un exceso de presión a medida que el aceite se calienta y que pudiera exceder la seguridad del tanque. Por otro lado, los tanques ventilados, al estar abiertos a la atmósfera, permiten que haya compensación de presión cuando se producen cambios en los niveles o en la temperatura del aceite, y no necesitan válvulas de alivio. Esas son las simbologías de ISO para los dos tipos de tanques. En cuanto a los filtros, es un elemento fundamental para mantener limpio el aceite dentro del circuito, para extraer toda la suciedad y que el aceite circule en buenas condiciones de limpieza. Aquí tenemos una tabla donde se especifican los grados de filtración en micras, partículas más finas o partículas más gruesas, dependiendo del proceso y dependiendo de la aplicación del sistema hidráulico. Cualquier filtro estará compuesto de una carcasa exterior o envolvente que contendrá en su interior el material filtrante. Adicionalmente, dispondrá de una válvula de bypasseo tipo antirretorno que se abrirá cuando el material filtrante esté colmado, de manera que permita un bypass o paso del flujo del fluido hidráulico, evitando así que el circuito se colapse por culpa del atasco del filtro. Un filtro puede ocupar diversas posiciones dentro de un circuito hidráulico, es decir, puede estar en la aspiración de la bomba, para proteger a la bomba, para limpiarla previa al ingreso a la bomba, para que el aceite no contenga partículas. También puede estar durante el proceso, ¿no es cierto? Limpiando el aceite que sale del cilindro actuador, limpiando el aceite que va a ingresar al cilindro actuador, es decir, tiene distintos lugares donde se posiciona el filtro. En los conductos de impulsión, a la salida de la bomba se sitúa la línea de alta presión para asegurarse de que ingrese al circuito aceite en óptimas condiciones. En el circuito de retorno al depósito también es importante filtrarlo antes que ingrese. Los filtros hidráulicos situados en el circuito independiente, que son para circuitos de alta exigencia, donde el filtro se puede situar en un circuito independiente que también realice labores de refrigeración del flujo hidráulico. Aquí hay una tabla de acuerdo al tipo de elemento hidráulico, al tipo de bomba y cuáles son los grados de filtración que se requieren, de acuerdo a la línea de baja presión, retorno, aspiración, entre otros. Ahora vamos a hablar de un componente esencial de todo circuito hidráulico, que es el que impulsa el aceite hacia el circuito, que es la bomba. La bomba hidráulica es el componente que genera el flujo dentro del circuito hidráulico y está definida por la capacidad de caudal, es decir, cuánto caudal lleva, cuántos litros por minuto lleva, que es capaz de generar, como por ejemplo galones por minuto, litros por minuto, centímetros cúbicos por revolución. Existen dos grandes grupos de bombas hidráulicas, las rotativas y las alternativas. Vamos a hablar primero de las rotativas, que ahí está la fundamental, que es la bomba de engranaje que ustedes ven en la figura. Son dos engranajes que van moviéndose, van engranando y va ingresando el fluido y lo va distribuyendo en la salida. Tienen un muy buen rendimiento. También existen las bombas lobulares, que son dos lóbulos, es decir, son similares a los engranajes, pero con un menor número de dientes. Su rango de funcionamiento es menor, menores presiones de trabajo. Normalmente se utilizan para bajas presiones, donde puede haber problemas de erosión en los dientes si se empleara bombas de engranaje. También tenemos las bombas de paleta. Aquí tenemos la entrada del fluido, la salida. Tenemos un rotor con unas paletas que están excéntricos en este envolvente y básicamente al moverse las paletas van arrastrando y van ocupando menor espacio el aceite, con lo consiguiente se va aumentando la presión. Tenemos la bomba de émbolo o pistones, que es la bomba de movimiento alternativo. Este tipo de bomba se convierte el movimiento giratorio de entrada de un eje
en un movimiento de salida axial, de empuje. Son un tipo de bomba, por lo general, de construcción muy robustas y adecuadas para presiones y caudales altos. Su rendimiento volumétrico también es alto. Se pueden distinguir tres tipos de bombas de pistones. Y otro elemento fundamental es donde llega el aceite y cambia la energía hidráulica del circuito a energía mecánica, al empuje, para mover el brazo hidráulico son los actuadores, los cilindros hidráulicos. Aquí tenemos los componentes de un cilindro hidráulico, que son los sellos, el vástago, que hace el movimiento, el cilindro envolvente y el pistón, y la entrada y salida del aceite. Es el elemento que transmite la energía mecánica y el empuje de la carga. Los cilindros lineales pueden ser de simple o de doble efecto. En los cilindros de simple efecto, el aceite entra solo por un lado del émbolo, por lo que solo puede transmitir esfuerzo en un sentido. El retroceso se consigue o bien por el peso propio del cilindro, o bien por la acción de un muelle o por una fuerza exterior, por ejemplo, la propia carga que se eleva. Por el contrario, en los cilindros de doble efecto, el aceite puede entrar por los dos lados del émbolo, por lo que se puede transmitir esfuerzo en los dos sentidos de movimiento. Activadores o cilindro hidráulico. El diseño es muy importante para el cilindro hidráulico. Aquí tenemos los pivotes amortiguadores, el pistón, es fundamental el pistón para determinar la fuerza del cilindro hidráulico, el vástago, el que realiza el trabajo, y válvulas de tipo antirretorno. El pivote amortiguador es el encargado de reducir la salida de aceite paulatinamente hasta que poco antes de llegar al final de la carrera cierra totalmente el paso del caudal de salida del aceite, bypaseando el flujo mediante una válvula de estrangulamiento por donde se evacúa el resto del aceite. De este modo se va disminuyendo progresivamente la velocidad del cilindro y el pistón y se consigue frenar suavemente. Este tipo de amortiguamiento para las posiciones finales de carrera se utiliza si las velocidades del cilindro oscilan entre 6 metros por minuto y 20 metros por minuto. Y los motores hidráulicos son otra unidad que es fundamental dentro de todo circuito hidráulico. Son los elementos encargados de transformar la energía hidráulica en energía mecánica. Los motores tienen una construcción muy parecida a la de las bombas, pero en vez de impulsar el fluido como hace una bomba, son impulsados por este, es decir, el aceite es el que mueve el motor y desarrollan un par y un movimiento de rotación. Los dos orificios del motor pueden ser de entrada o de salida del fluido, por lo que se dice que son reversibles. La mayoría de los motores hidráulicos llevan una salida y al tanque correspondiente a su drenaje. Las características que mejor definen el motor hidráulico son la cilindrada, el par y la presión máxima que soporta. Aquí tenemos un paralelo entre cuál es la diferencia entre una bomba y un motor hidráulico. La bomba está en el lugar número 1 y el motor en el número 2. ¿Qué es lo que hace la bomba? La bomba recibe el líquido hidráulico y lo empuja, aumentando su presión. La bomba atraviesa y la presión de salida de la bomba, del aceite, la recibe el motor. Por lo tanto, el aceite a alta presión mueve el motor hidráulico y después nuevamente sale a baja presión. Este motor es de tipo rotatorio, pero también hay motores, tal como el caso de las bombas, de movimiento bidireccional o movimiento alternativo. ¿Y cuáles son los elementos que llevan el aceite a los distintos puntos? Son los elementos de conducción del fluido hidráulico. Para eso se emplean tanto tuberías como mangueras flexibles, evitándose así en todo momento emplear elementos galvanizados. ¿Por qué no se pueden utilizar elementos galvanizados? Porque pueden reaccionar con las propiedades o los componentes del aceite, los aditivos que presenta el aceite. Aquí tenemos un corte de un conductor de fluido, donde está la capa exterior de caucho sintético, la segunda capa de alambre. Para presión elevada se usan capas trenzadas, es decir, distintas capas para soportar la presión, y aquí está la capa interior donde va circulando el aceite hidráulico. El conductor de fluido, las mangueras utilizan un factor de seguridad para su diseño. ¿En qué consiste el factor de seguridad? En la relación que existe entre la presión de rotura y la presión de funcionamiento del sistema. Ahora vamos a hablar de la válvula de control o presión o de seguridad. Aquí ustedes ven los controladores de presión. Las válvulas de control de presión o de seguridad realizan funciones tales como limitar la presión máxima de un sistema o regular la presión reducida en ciertas partes del circuito.
Y la válvula de seguridad simple es una válvula de seguridad o de acción directa que puede consistir en una bola o obturador mantenido en un asiento en el cuerpo de la válvula mediante un muelle. En la mayoría de estas válvulas se dispone de un tornillo de ajuste para variar la fuerza del muelle y de esta forma la válvula puede ajustarse para que se abra a cualquier presión comprendida dentro de su rango de trabajo. La válvula de seguridad simple es una válvula de seguridad o de acción directa que puede consistir en una bola o obturador mantenido en su asiento. En la mayoría de estas válvulas se dispone de un tornillo de ajuste para variar la fuerza del muelle y de esta forma la válvula puede ajustarse para que se abra cualquier presión comprendida dentro de su rango de trabajo. También tenemos válvulas reductoras de presión. Aquí tenemos el mecanismo activador hacia el depósito y la descarga de la bomba. Las válvulas reductoras de presión son controladores de presión normalmente abiertos, utilizados para mantener presiones reducidas en ciertas partes del circuito. Las válvulas son actuadas por la presión de salida, que tiende a cerrarlas cuando se llega a la precarga de la válvula, evitándose así un aumento de presión no deseado. Tenemos válvulas de control de caudal, que son válvulas que se regulan y son más automatizadas, que tienen un actuador. Es posible regular el caudal con una bomba de desplazamiento variable, pero en muchos circuitos es más práctico utilizar una bomba de desplazamiento fijo y regular el caudal con una válvula reguladora del caudal. Existen tres métodos básicos para regular el caudal. Controlar la velocidad del actuador, regulación a la entrada, regulación a la salida y regulación por sustracción. En cuanto al mantenimiento y almacenamiento de los montacargas, hay que tener varios cuidados. Inmovilización del montacargas y mantenimiento en larga duración para evitar descomposición. Cuidados en el compartimiento del motor. El motor y el compartimiento del motor pueden oxidarse debido a la humedad, suciedad y similares. Por consiguiente, inspeccione el compartimiento del motor una vez al mes para eliminar la oxidación y retoque de las partes afectadas o aplica inhibidor de oxidación según el caso. El mantenimiento también del sistema hidráulico, almacenar el mástil completamente extendido en su máxima posición e inclinado hacia atrás. Una vez al mes hay que moverlo, hacer labores de izada y bajada y operaciones de inclinación hacia adelante y hacia atrás para verificar cómo es el funcionamiento del mástil. Siempre prácticas seguras de izaje tienen estos tres verbos: observar, distinguir y ejecutar. Observar lo que estoy haciendo, el entorno y mis compañeros, distinguir los riesgos asociados a cada tarea y ejecutar con prácticas adecuadas y seguras. Observar en las tareas críticas el amarre, el levante, bajada o movilización de la carga, la señalización y la planificación del trabajo. Los peligros de la persona, del conocimiento de las señales de maniobra, del entorno, es decir, estar pendiente del tendido eléctrico que está alrededor, de las condiciones climáticas adversas, como por ejemplo el viento, que ofrece cargas laterales, y de la carga al manipular, conocimiento, cálculo del peso de la carga, es fundamental. Bueno, alumnos, hemos terminado el curso de brazo hidráulico. Felicidades por este gran avance y que estén muy bien.